Bueno, hola, buenos días a todos. Ya nos habíamos visto previamente cuando analizamos la clase de sesgos. Soy el doctor Jorge Moreno y hoy nos toca, entiendo que ya han revisado distintos modelos ya de tipos de estudios y hoy nos toca ver ensayo clínico. Sí, que es uno de los modelos más bonitos porque pues es el modelo netamente experimental, ¿sí? Es con el que tenemos que dominar mucho en el sentido de la relación con la industria farmacéutica porque pues son los estudios que nos llevan para vendernos medicamentos a nuestros escritorios o en las instituciones para ver si los compramos o no y tenemos que entender pues muy bien cómo o no están realizados. Entonces, antes de ver algunos ejemplos que quizá ustedes pudieran tener, quisiera nada más eh, eh, puntualizar algunas cosas que venían en el video en el sentido de que este estudio es el único en el que el investigador, pues teóricamente pudiera tratar de controlar todas las variables, en el sentido de que escojo yo a qué pacientes y los voy a seguir en el tiempo. Seguir a los pacientes en el tiempo, pues implica un esfuerzo quizá de mayor dedicación y en algunas instituciones o proyectos, pues involucra dinero en el sentido de que tenemos que hacer ciertas mediciones muy precisas para comprobar nuestra hipótesis, ¿sí? Y algo que es, creo que un punto muy, muy importante que quiero que les quede claro. ¿Alguien me puede diferenciar cuál es la diferencia entre eficacia, efectividad y eficiencia? Eficacia, Doc, Ah, ah, hola Flor, es, buenos días, sí. buenos días, Doc. Eficacia es cuando se hace en laboratorio con un ambiente controlado y se Ah, tiene que medir a lo mejor mediante en estudios de laboratorio o a nivel sí, de laboratorio. Aquí, Eh, aquí, aquí acuérdate que estamos hablando sí, de la comparación, ¿sí? Yo soy alguien que quiere hacer una nueva medicina, el QG25 del IMSS, ¿sí? Y la primera cosa que tengo que hacer es un estudio donde yo vea la eficacia. Para hacer esto necesito un comparador, ¿sí? Y Ujú. esto se los digo porque cuando estamos calificando aquí estudios en el hospital o en las comisiones, hay una gran confusión entre los términos eficacia, ponen eficacia de tal cosa para la medición de tal cosa, efectividad de la tal cosa o eficiencia. Y aquí el comparador es el distinto. ¿Cuál es el comparador en eficacia? Yo comparo lo que es activo o mi sustancia a probar o la maniobra a probar, pero tiene que haber una maniobra, Mauricio. Efectivo. Eficacia sería maniobra contra placebo, Correcto, contra un placebo, sí, contra que nada. contra nada. Bueno, y ese nada tiene sus características, tampoco es que sea Es, nada, sino tiene que exactamente, ver en la nos aplicación. mencionaba. Ajá. Ajá, no, adelante, adelante. No, no, dilo, ¿cómo debería ser idealmente el placebo? Idealmente nos mencionaba que había ocasiones en que la industria decía, ¿sabes qué? Vamos a asignarle al grupo de experimental Ujú, nuestro fármaco, ¿no? La molécula X. ujú. Pero al otro grupo de pacientes que vamos a comparar, les iban a dar, por ejemplo, nos mencionaba a veces tabletas o a veces cápsulas o a veces algún otro preparado, ¿no? Farmacéutico. Y bueno, dice que en algunos casos, pues esto puede generar, pues, sesgos, ¿no? Sí. Porque ya estás diferenciando. Correcto, por las características externas de lo que yo le estoy dando. Sí. Exactamente.
por eso la industria, cuando esto es por la industria, si prepara tabletas, vienen en el mismo frasquito, que en el mismo sobrecito, y si tú las ves por afuera son igualitas. Tú no puedes distinguir cuál tiene la sustancia activa y cuál no. Eh, sí, Exactamente, y a entonces, veces en el IMSS, bueno, hemos evaluado ensayos, sí. Digo, hay formas de controlar eso mediante cegar a los evaluadores, pero pues sí se pudiera dar de que, pues, oye, a ti te toca la triangular y a mí la redondita, ¿no? Y entonces ahí pudiera haber algo, ¿no? Pero bueno, muy bien. La primera, eficacia es contra el placebo. Efectividad, sería contra el tratamiento estándar. correcto. Entonces ahí hay un tratamiento estándar para, no sé, yo quiero sacar una nueva estatina y tendré que escoger la estatina La eh, mejor. promedio, ¿no? No sé, la ortovastatina Ujú. alguna para decir que mi medicamento es al menos igual o quizá mejor, ¿no? Y eficiencia. Ya sería ver el resultado del tratamiento, pues ya en una población, ¿no? O sea, tendría que ser Correcto. muchísima gente. Es como yo ya vi que la medicina A es buena para el control de la presión arterial, pero ahora veo su rendimiento ya Ajá. cuando se está haciendo en población activa, ¿no? Que son los famosos estudios de fase 4 ya cuando la molécula está trabajando, ¿sí? Y aquí es lo que les comento, muchas veces hay que usar estos términos de manera correcta porque si ustedes en un título ya ponen eficacia de eh, tadalafil para el tratamiento de tal. Yo, como alguien que ya tomó este tipo de cursos, estoy entendiendo que lo que voy a leer es un ensayo clínico y lo que voy a leer es un ensayo clínico donde esa medicina, aunque no me lo han dicho, la tendrían que estar comparando contra el placebo. ¿Sí? Y estos términos, al menos aquí en el hospital, en las tesis de los residentes, hay mucha confusión, ¿no? Entre eficacia, efectividad y eficiencia, ¿de acuerdo? A ver, alguien más que no sea ni Mauricio ni Flor, ¿qué diferencia hay entre el ciego simple, o sea, nada más es un ojo, el doble ciego? eh, eh, sí, el triple ciego, que es una forma de análisis bien importante en estos estudios. José, Sí, bueno, pues en un ensayo que es ciego simple, pues ah, solo el paciente no sabe a qué, digamos, tipo de tratamiento o qué maniobra se le asigna, si es el tratamiento que se está evaluando o el placebo. En el doble ciego, tanto el paciente como el investigador desconocen qué tipo de asignación de maniobra se les está dando, y en el triple ciego, ni el paciente, ni el investigador, ni la persona que analiza la información saben qué maniobra se le asignó a cada uno de los pacientes. correcto. Sí, y esto pues es importante tener claro el concepto para cuando lo apliquen, ¿sí? Cómo hacer el cegamiento. Entonces, ¿y qué es aleatorizar? Ese Ah, concepto de aleatorización. Bueno, pues que el hecho de que le toque el tratamiento o placebo a un paciente no es, digamos, una elección como tal, sino que tienen, digamos, hasta cierto punto la misma probabilidad de que se le asigne una u otra de las intervenciones si se hace por un método, pues sí, aleatorio, digo, teniendo la misma probabilidad de que se le asigne una u otra maniobra a cada uno de los participantes, ¿no? Correcto. ¿Alguien ha participado, levanta la manita, en algún protocolo de la industria para que nos explique cómo se hace la aleatorización en estos modelos que son así los más profesionales? Digo, nosotros lo podemos emular, pero bueno, para hacer esto, la industria te manda sobres, los sobres vienen cerrados, ¿sí? Y entonces cuando ya encuentras un paciente candidato, los sobres se, se identifican o por un número de código o por una letra, ¿no? Entonces, cuando ya encontré a uno que va a participar, normalmente hablas a una especie de call center y en el call center ellos
utilizan programas de computación que tú compras y este programa lo que hace es hacer una aleatorización ahí matemática para asignar de manera equitativa las maniobras y entonces ya te dicen, a usted le toca agarrar el sobre B. Entonces tú no sabes qué es, tú tomas y ahí adentro vienen las hojitas de la primera, de lo que va a seguir en el paciente y ahí viene la medicina, ¿no? Que es igualita, como ya habíamos dicho, entre una y otra, ¿sí? Este, y bueno, así es como funciona, ¿no? Pues la industria invierte mucha lana, entonces usa programas profesionales. Y entonces ya hablamos de aleatorización, ya hablamos de cegamiento y en los ensayos clínicos, ¿para qué estratificamos entonces? ¿Qué se entiende por estratificación? ¿Alguien distinto a los que hayan participado? ¿Qué se entiende por estratificación? Bueno, si no los que ya participaron, pues ni modo. Ah, Verónica quiere participar. Sí, hola, buenos días. La estratificación es dividir a los participantes ya al momento de hacer el análisis, dependiendo de las características del estado basal. Correcto. Pero, Entonces pero, pero más que a la hora de hacer el análisis, Vero, yo ya asumo algunas cosas que a lo mejor los altos y los chaparritos responden distinto. Yo desde antes bueno, sí, sí, claro. en mi planeación, yo ya digo, yo los voy a analizar por estas características. Los Sí, voy a sí, sí. O sea, estratificar por estas desde características. el principio se dividen con base en su estado basal, ¿no? De Ajá, correcto. acuerdo a las características para posteriormente hacer el análisis por grupos y Es que esto correcto. nos ayude a disminuir el sesgo de ejecución, si no mal recuerdo. Y sirve, O, sí. bueno, errores en la maniobra, ¿no? Y esto se asume porque quizá las medicinas, los más clásicos que hay en los ensayos de farmacia son que quizá los pacientes añosos contra los jóvenes responden de manera distinta, ¿no? Y entonces, a priori, yo estoy diciendo, bueno, pues yo voy a analizar a los demás de 65 y los de menos para ver si hay diferencias en Hay la diferencia. respuesta por cierto factor que involucra la edad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para evitar el sesgo de susceptibilidad pronóstica, ¿de acuerdo? En- eh, Muy bien, entonces, pues ya con estas bases, déjame ver aquí si no se nos está yendo alguna cosita, ¿sí? Evidentemente estos estudios son los que están más auditados por las consideraciones éticas, sobre todo cuando la molécula es nueva y va a entrar contra un placebo, ¿no? Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Y digo, nada más para concluir antes de que alguien quiera exponer, este... Recuérdenme esto de fase uno, fase 2, fase 3, fase 4 de los fases de la investigación de estudios farmacológicos, porque los ensayos están incluidos ahí. Fase uno es yo tengo una molécula nueva y hago qué medición en qué pacientes. ¿Alguien al azar? Pero, La fase uno es en sujetos sanos, correcto, que es son pacientes. justo para pacientes sanos, voluntarios, Ajá. obviamente, para probar la eficacia del medicamento. Es para probar la Y, seguridad, ¿sí? Porque ellos, ajá, ok, como no tienen sí, los síntomas, no puedes. Entonces, ahí es donde sí, sí, básicamente claro. ven farmacocinética y farmacodinamia, a las cuántas horas llegas a tu concentración máxima, en cuánto tiempo se elimina del cuerpo, que no cause efectos secundarios importantes, ¿no? Eso es como lo primero es no dañemos a los pacientes, ¿sí? A los que Sí. van a ser los que van a La, recibir la medicina. Ahora sí, la fase 2 sí ves, la fase 2 sí es para ver eficacia y también seguridad, pero justo ah, ya en personas que tienen la enfermedad. correcto, sí, perfecto. ¿Y la La fase 3? fase 3 es para ver también la eficacia, pero también la efectividad.
correcto, y evaluar la presencia o no de los efectos adversos que correcto. los pacientes Y, enfermos y- tengan con el y esos medicamento. modelos son los que más la industria acude a nuestros hospitales porque necesita enfermos para estar probando la molécula y normalmente se necesitan cientos de pacientes, ¿sí? Acuérdense que para el tamaño muestral, cuando las diferencias entre un grupo y otro son muy grandes, se necesitan muy poquitos pacientes. Pero en realidad en la industria el beneficio pues, es muy marginal Ok. a comparación de a lo mejor alguna otra sal. Entonces necesitan muchísimos pacientes, ¿sí? Que no podrían estar todos concentrados en una sola institución. Y entonces se busca el apoyo de muchos hospitales de muchos lados para lograr tener un número suficiente de pacientes, ¿no? Y bueno, la fase 4 es cuando ya se autorizó, ¿sí? Ya está funcionando la medicina, ¿de acuerdo? Y están haciendo, la industria tiene que hacer reportes de versos adversos. Nosotros tendríamos la obligación moral en una medicina que ya estamos prescribiendo de manera habitual. Pensemos en el omeprazol, ¿no? Oye, yo receto omeprazol, pero fíjate que ahora todos mis pacientes me reportan tos, ¿no? Entonces, usted debería avisar al grupo, a los que hacen ese omeprazol, ellos deben de tener un departamento que está reportando estos efectos, ¿no? Esto sobre todo cuando la medicina acaba de salir, hay algunas empresas muy profesionales que tienen departamentos que incluso te llaman, ¿no? Cuando te ven como prescriptor de cierta medicina. Bueno, ¿dudas de esto? ¿No? Ok, la vez pasada revisamos, bueno, nada más no se les olvide, pues si cuando vayan a hacer este tipo de estudios, esto está muy regulado por hay un grupo de expertos que sacó una lista de cotejo de lo que debe tener un buen ensayo clínico. Y cuando ustedes van a someter, por ejemplo, acuérdense que hay una cosa que se llama Clinical Trials. Esto es un web donde ustedes registran a priori, porque la idea, a lo mejor yo tengo una idea muy novedosa, pero pues ejecutarla me va a tomar 3 años. Pero si yo ya reporto ahí, y finalmente mi ensayo sí tiene razón de lo que yo decía o no, yo ya puedo decir, oye, pues esta idea era original, aunque a lo mejor alguien la fue sacando, se le ocurrió tiempo después, ¿no? Y están las guías consort, ¿de acuerdo? Que son guías de todo lo que debe de tener en contenido tanto el protocolo y luego el artículo de publicación, ¿sí? Para que esté, si ustedes quieren publicar un ensayo clínico en una revista top, les van a pedir hasta que en qué página se incluye la aleatorización, el cegamiento de la maniobra, así todo súper detallado, ¿sí? Ahora sí, la vez pasada no sé si ¿quién presentó algo parecido a un ensayo clínico? ¿O alguien quiere presentar y tiene una idea? Que es la idea de este seminario, ya con estas bases. Curru, curru, cu. No lo puedo creer. ¿Nadie? Si no, para yo No, buscar, es que el mío no es un ensayo clínico, es un estudio de prevalencias, entonces como que no aplica mucho. ¿no? ¿Alguien tiene algo parecido, algo que vaya a ser maniobra experimental? ¿No? Corcholis. A ver, entonces voy a Pues, sacar aquí. pues A yo ver, no tengo, digo, el trabajo que estoy haciendo aquí para el diplomado, pues realmente no es un ensayo, pero podría usar el de mi tesis de especialidad. Ya se me había ocurrido hacer lo que pudiera ser un ensayo clínico, entonces podríamos a usar ver, esa idea. préstanoslos. ¿Tienes forma de compartir alguna información? Sí, digo, no Sí. está como tal diseñado, pero les puedo, compartir la idea y ya A de ver, ahí desarrollamos. Pero, platícanos la idea. bueno. Entonces, la idea original, bueno, no la idea, sino lo que hice de especialidad era ver en pacientes con infarto agudo de miocardio, Ujú.
eh, la presencia de congestión por ultrasonido pulmonar, la presencia de líneas B, a diferencia de lo que es la exploración clínica. La presencia de líneas B pues, es más sensible para detectar congestión comparado con estertores y evaluar los efectos adversos intrahospitalarios, que era un compuesto de mortalidad, reinfarto y choque cardiogénico. Y esa fue la tesis. Pero ya había pensado que después se podía desarrollar uno donde se hicieran dos grupos, uno donde guiara la terapia eh, por ultrasonido pulmonar y otro, el comparativo sería tratamiento estándar y ver los desenlaces. Esa es Estás la idea. diciendo que el manejo, tu hipótesis es que monitorizar los tratamientos con ultrasonido pulmonar es mejor que lo que se hace actualmente. Pues sí sería la hipótesis del O estudio. sea, ¿y actualmente cómo le hacen? El, pues el tratamiento, digo, por Me ejemplo, refiero sin obviamente, ultrasonido. pues digo, es con auscultación. Auscultación o se puede, a veces Ya utilizamos sé, radiografía si ¿a poco necesita, no hemos pero mejorado tanto? Si los cardiólogos son bien abusados. sí. ¿A poco es creíble? No, espéreme, espéreme. Ok. Bueno, ok. Aquí, sí, correcto. Aquí, ¿cómo? Bueno, pensemos hipotéticamente que se hace. Ujú. Evidentemente, la maniobra no puede estar cegada porque pues a uno le ponen un estetos y a otro un ultrasonido, ¿no? ¿Están de Ujú. acuerdo? Exacto, sí. Pero de qué del proceso sí podríamos cegar? El El paciente, análisis. Correcto, el análisis, Vero. Sí, el único que sí no podría saber i- idealmente, para que no esté cegado, a lo mejor si José, él es el analizador, el explorador y todo, pues siempre uno va a tener sus ojitos hacia el pollito que quiere crecer, ¿no? Entonces ahí el analizador sería este, el que debería no saber a quién le pusieron el estetos y a quién le pusieron este, la línea, bueno, el ultrasonido, ¿no? Que muchas veces el modelo, pues, intenta ser perfecto, pero pues hay cosas que no se pueden cegar, ¿no? Los cirujanos tenemos ese problema, ¿no? Cuando intentamos, no sé, comparar, yo soy urólogo, dos tipos de procedimiento antiincontinencia, evidentemente el que opera sabe cuál procedimiento hizo, porque son distintos entre uno y otro, ¿no? A lo mejor el paciente pudiera no tener el conocimiento técnico de la diferencia entre dos procedimientos y es sobre todo si es el mismo abordaje, la misma incisión, pensemos, pero ahí pues tanto el paciente como el analizador serían los cegados, pero pues el que hace la cirugía, es imposible, no hay forma de que se sepa. pero pues ¿Sí? ahí entran también los procedimientos, los que le llaman sham, ¿no? De que, digo, a veces hay estudios donde los meten a la sala y a unos no les Sí, hacen el procedimiento y otros, sí, y o sea, otros sí. los procedimientos simulados. Ujú. Sí, correcto. Este, siempre y cuando evidentemente no, aquí lo más importante es preservar la seguridad del paciente, ¿no? Sí, porque aunque sea simulado, le deberías estar haciendo algo, ¿sí? Que sea la maniobra habitual o el tratamiento habitual, ¿sí? La vez pasada, ¿qué protocolo vimos que podría ser un ensayo clínico? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Que hasta dije, ese está bueno para verlo hoy, no. Creo que no está la persona. ¿Quién dijo no? Bueno, si no, para aprovechar el tiempo, vamos a... Sí, tú, dice Lili. Déjame ver. Sí, ahí, bueno, el ultrasonido, cuando son cosas de interpretación, es bien importante que tratemos de controlar, de que sea exactamente la misma medición
y que el que hace la medición tenga el mismo expertise, ¿no? Porque quizá no es lo mismo el que está viendo ecocardiogramas todo el día y ya ve 1000, ¿sí? Al que dejan al estudiante o al residente de menor grado y él es el que hace la conclusión, ¿sí? Eso es el detalle de las cosas que son retrospectivas en este tipo de mediciones, ¿no? Que ese sesgo va a existir porque no controlaste, pero si tú en los experimentales o en una corte prospectiva pones las reglas, se tiene que medir a las 6 de la mañana con el ultrasonido en modo F, 34 Hz, tomado de izquierda a derecha, y trata, digo, no va a ser siempre lo más perfecto cuando son cosas que dependen de las manos de la persona, ¿no? Pero si le pones ciertas reglas de calidad a la maniobra, ¿sí? Este, es válido. Pero bueno, ese es el chiste de la diferencia entre hacer cosas a priori a lo que ya voy a reconstruir a reconstruir el pasado, ¿sí? Déjenme buscar aquí algunas cositas que pudieran servirnos. Denme un segundito, porque no encuentro mi ventana del Finder. ¿Dónde estás, Finder? ¿Dónde te pusiste? Aquí. ¿Dónde estás, Finder? Bueno, les voy a compartir un ejemplo de cosas que nos podrían ayudar a ver cómo evaluar un ensayo clínico. Aquí ya lo encontré. Déjenme ver. El otro día surgió digo, evidentemente esto surgió no para hacer un protocolo, pero sí en la realidad del día a día, que las preguntas que luego te hacen, que luego te hacen los residentes, ¿sí? Eh, de, hay una nueva, bueno, nueva entre comillas, una nueva alfa bloqueador. Recuerden, los alfa bloqueadores son los medicamentos que más usamos los urólogos para orinar, ¿sí? Y está una casa comercial, vino ahí a la residencia a ofrecer, oigan, es que queremos ver su opinión para saber si esta nueva medida, bueno, no es nueva, sería nueva para México, pero en el comercio existe desde hace mucho, es buena para que ustedes tengan una opción distinta, ¿no? Y entonces yo les propuse a los residentes hacer un análisis real de algún ensayo clínico que hablara de la medicina, ¿no? Porque evidentemente la persona que viene, pues te vende las perlas de la Virgen y dice, no, es que es mejor que la tamsulosina que ustedes usan todos los días y recetan de a pasto, ¿no? Porque es lo que más se receta en el mundo, ¿no? Entonces yo les pedí a los residentes que analizáramos, y ya ven, la bibliografía es bastante viejita porque el medicamento en el mundo existe hace mucho, lo quieren traer apenas al país, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan de la clase del acrónimo PICO, ¿no? Población, intervención, comparador y desenlace.
Idealmente un buen título debería tener eso, ¿no? Entonces, es un tratamiento para el estado basal, ¿no? La población, hombres que tienen síntomas del tracto urinario por crecimiento prostático, ¿sí? Y luego viene la intervención. Aquí lo importante que queríamos era decir la nueva sal, silodosina, ¿sí? Y debería ser contra el placebo para ver si funcionaba de manera efectiva para controlar los síntomas, porque originalmente fue cuando se sacó. Entonces, este es un estudio de efectividad, eficiencia o eficacia. De eficacia. ¿Efectividad? Eficacia. Ok, tiene efectividad, tiene eficacia porque va contra placebo y aparentemente hay un grupo que es de control activo. O sea, me están a entender en el título que es efectividad y eficacia. ¿De acuerdo? Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Y lo que nos están mostrando ese es el desenlace, son los resultados de la terapia, ¿no? Entonces, siempre para verificar todos los pasos que vimos, nos vamos a la sección de material y métodos, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que es un doble ciego, entonces está cegado el paciente y el investigador, ¿sí? En un control hay un grupo placebo y alguien que tiene un tratamiento activo, o sea, debe de estar una sal, no nos han dicho todavía cuál, metida. 72 pacientes, digo, 72 hospitales en 11 pacientes, digo, en 11 países. Esto significa que cuando estoy metiendo tantísima gente, seguramente la diferencia entre lo que estoy usando, sí, y lo que voy a probar nuevo, ¿es mucha o es poquita la diferencia? Así nada más por pura corazonada. Es poca. Poquita. Poca, sí, poquita. Necesitan muchísima gente, ¿no? Y luego, sí, esto de fase de lavado, ¿alguien me puede explicar que es uno de los detalles importantes de los ensayos clínicos? Washout, eso significa. Que se esperan un momento en el que se queda sin tratamiento o sin medicamento para, digamos, disminuir el efecto que pudiera tener en la intervención posteriormente. Ajá. Aquí es porque quizá hay gente que ya estaba tomando un tratamiento activo con la enfermedad y eso no lo excluiría teóricamente de entrar. Pues, para evitar el arrastre de ese efecto de la medicina que a lo mejor estuvo tomando, se hace esta cosa de lavado y luego a todos les dan un mes de placebo. ¿Qué podríamos ver en ese mes de placebo yo como investigador? Que se reactivara la enfermedad. Ok, puedo hacer una nueva medición de algunos síntomas antes de empezar el estudio, pero ¿qué más? Acuérdense que esto es dinero. Y entonces, ¿a quién sí le voy a El poner las... efecto placebo también, ¿no? El efecto placebo pues, lo voy a ver teóricamente con el tratamiento activo, comparándolo ya con algo. Mm. Pero, ¿qué tal si descubro en ese Ok. mes que la mitad de la gente no se tomaba las pastillas? Van a ser buenos para entrar a mi ensayo. No, No, sí, o la sea, yo lo veo, adherencia. sí, correcto, la adherencia. Eso es importante porque la industria pues, le importa sacar su medicamento, ¿no? No quiero sonar comercial, ¿sí? Pero pues esto es dinero al final de cuentas, ¿no? Entonces, hijo, pues usted regresó 10 pastillitas, ¿qué pasó, señor? Y se me olvidaba. No, pues no sería el mejor personaje para que se quede, ¿de acuerdo? Y luego los aleatorizaron 2-2-1, o sea, eso significa que hay tres grupos, el placebo, alguien que toma la sal estándar y la sal nueva, ¿de acuerdo? Y esa sal nueva es la tamsulosina, que es la que se vende más aquí en este país, ¿no? Entonces, eh, la medición de los síntomas fue a las 12 semanas.
un detalle que tienen los ensayos son muy caros y los seguimientos a largo plazo, ¿sí? A veces hace que se vayan perdiendo pacientes. ¿Sí? Entonces, aquí lo justo es tener la respuesta clínica tan pronto, va a depender de cada medicina, evidentemente, y eso va a estar basado en su expertise, ¿no? A lo mejor yo quiero medir algo que va a tener acción hasta las 12 semanas, ¿sí? Y lo mido al mes, y al mes llego a la conclusión de que no sirve. Entonces, esa cuestión de hasta dónde o hasta cuándo, pues está basada en el expertise y en lo que está escrito de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos lo vuelven a especificar porque las guías consort te exigen que lo declares, ¿no? Todos los centros y el personal estuvo cegado a la asignación del tratamiento durante todo el estudio. ¿De acuerdo? Y evidentemente todo fue sometido a un protocolo de valoración por un comité de ética, ¿no? Entonces, aquí está, ellos, como les comento, para asignar la maniobra hablaban a un call center que era el encargado de decir cuál era la maniobra, ¿no? Bueno, estas son las cosas que ya discutimos. Normalmente en todos los ensayos viene este tipo de algoritmos. También lo exige la guía consort. ¿De acuerdo? Que es, nosotros creíamos que iban a entrar tanto número de pacientes, ¿sí? Cuando les hicimos algunas pruebas secundarias, sacamos a tantos, ¿sí? Luego hay pacientes que pues, ya dijeron en el washout, a lo mejor tuvieron tantos síntomas otra vez porque empezaron a dejar de tomar las medicinas, que mejor por seguridad les regresamos su medicina. Digo, aquí en orinar no pasa a lo mejor tanto, ¿no? Pero pensemos en algún antihipertensivo, ¿no? Y luego, sí, cuando les dimos la medicina, 149 más no fueron buenos tomadores del placebo, sí, entonces mejor lo sacamos. Y finalmente aleatorizaron a 1,000 personas. Siempre tiene, aquí está, 2-2-1, ¿no? Que fue lo que nos estaban explicando. Y luego nos tienen que explicar muy bien, ¿sí? La diferencia entre todos los análisis de un buen ensayo clínico, a priori, cuando lo escriban, tienen que explicar que se va a valorar por intención a tratar y por protocolo. ¿Alguien leyó cuál es la diferencia entre intención a tratar y protocolo? Pues Sí. Ah, pero, adelante. bueno, en el análisis por intención a tratar se meten todos los participantes desde un principio, independientemente de que hayan cumplido o no con la maniobra. Correcto. Y por protocolo, los que llegaron a la meta, Ujú. ¿no? Por eso siempre van a ver que el número de intención a tratar, véanlo aquí es mayor, ¿no? Y entonces yo en los de intención a tratar, ¿sí? Castigo a los que se salieron, los que sea, como si no hubiera funcionado la medicina. Y debería ser igual a los que llegaron a por protocolo para que los resultados no estén dados por el azar. ¿De acuerdo? Entonces, así tengo como un doble chequeo, ¿sí? Y luego, ¿sí? Lo siguiente que nos tienen que decir es los criterios de inclusión para saber el estado basal de qué paciente, si esto es comparable a la población que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, eso normalmente viene en el área de material y métodos y tienen que decirnos qué pacientes o qué tipo de pacientes ingresaron, ¿no? Y aquí sí es el expertise de la persona, de, oye, esto sí se parece a los pacientes que yo veo todos los días en mi consulta, ¿de acuerdo? Y nos tienen que explicar, ¿sí? A quiénes se excluyeron para saber, a lo mejor hay ciertas preguntas que yo quiero de pacientes con ciertas enfermedades que a lo mejor excluyeron, entonces no va a contestar la respuesta para ese grupo de pacientes en particular. Y lo más importante es identificar esta tablita que es la tablita 1.
la tablita uno de prácticamente todos los ensayos, ¿sí? Tienen que valorar todas las variables clínicas pretratamiento y tienen que por azar quedar exactamente iguales los grupos, ¿sí? O sea, aquí los valores de la P en la edad, tiene que haber hombres de todas estas edades iguales en los grupos. Tiene que haber de las razas teóricamente iguales, flaquitos, gorditos y desnutridos, si es que fuera el caso, iguales. Este IPSS se refiere a una escala que usamos para valorar los síntomas, porque el azar, cuando no controlamos estas cosas, puede hacer que a lo mejor los más viejitos queden en un grupo de tratamiento, ¿no? Entonces, eso evidentemente debilitaría la información. Entonces, aquí en la tabla uno lo que queremos demostrar, ¿sí? Es que los grupos son iguales. Todos empiezan la carrera de manera igual. Y fíjense que a pesar, aquí es un ejemplo, a pesar de que uno trata de controlar de manera total en un ensayo como estos, todo, fíjense, esta es una medida de la fuerza del chorro de la orina, ¿sí? Y el azar hizo en este grupo, ¿sí? Que el chorro de la orina, aunque no, matemáticamente, los que orinaban un poquitito mejor, quedaron en el grupo de la medicina que yo quiero comprobar, ¿sí? Es una cosa matemática, pero así les pasó. Ni modo, pero pues son cosas que hay que ir al detalle, ¿de acuerdo? Ni modo, así pasa. Entonces, luego, ¿sí? Aquí, una cosa importante es ver el desenlace. ¿Cómo yo voy a medir que mi medicina está funcionando? ¿De acuerdo? Entonces, eso también viene en la parte de material y métodos, ¿sí? Y me tienen que estar explicando qué desenlace yo voy a medir para que el desenlace sea, conteste la respuesta. ¿Mejora el chorro en fuerza o mejora los síntomas en un cuestionario, que es lo que hicieron en este caso? Porque con esa forma de medir el desenlace se calcula el tamaño de la muestra, acuérdense. ¿Sí? Hipótesis, objetivo primario, tamaño muestral tienen que estar alineados. Esto es bien importante. Yo puedo decir en síntomas del tracto urinario, que es el caso de este estudio, espero que del puntaje total que da el cuestionario bajen 5 puntos. Puedo decir, yo del puntaje total espero que mejoren el 30%. Si se fijan, es casi lo mismo, pero no es lo mismo, porque a la hora de hacer un cálculo de tamaño muestral, hay distintas fórmulas matemáticas o métodos, ¿sí? Y aunque yo estoy diciendo y usando el mismo cuestionario, se cambia la forma de medir entre una forma de medir el desenlace y la otra. Pues tengo que escoger, ¿sí? Ese dato numérico a la hora de hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Esto sí quedó claro, porque yo puedo decir que mejora el porcentaje de promedio de la presión arterial o el tanto porcentaje de la presión basal la baja, ¿sí? Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta basado en hacer un buen marco teórico y decir, oye, pues mira, lo que están utilizando son estas escalas, ¿sí? Y la escala, la mayoría de las veces la toman en puntuación total, hay veces que lo hacen en porcentaje de mejoría del puntaje inicial de la escala, ¿de acuerdo? Para que ustedes, cuando traten de llevar la información a otro par, hablen el mismo idioma. ¿Sí? Y no diga, oye, pues tú esta medición que tú hiciste en ninguna parte del mundo ni la usamos, entonces, ¿para qué usaste ese desenlace? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y luego, ¿sí? La siguiente tablita nos debería decir ese desenlace, ¿sí? Ellos utilizaron el cambio en el promedio del puntaje del IPSS, ¿de acuerdo? Y entonces, eso viene normalmente en la tablita 2 y en la tabla nos tienen que especificar intención a tratar
y por protocolo, para que sea una cosa que siga la pena leer, ¿no? Entonces aquí nos están diciendo los tres grupos, ¿de acuerdo? En intención a tratar, ¿sí? Y la mejoría promedio de puntos, que era lo que ellos habían puesto, ¿sí? Y aparentemente, tanto en intención a tratar, cuando se castigó el estudio, a los que llegaron a la meta, si se fijan, para el grupo de la medicina nueva, es igual, para el grupo de la medicina que era la comparadora, es prácticamente igual, porque en esta escala se valoran números absolutos. Entonces, tener 7 técnicamente para un urólogo y tener 6.7 es lo mismo, ¿sí? Aunque pues, matemáticamente pudiera ser que no. ¿De acuerdo? Y aparentemente mejora, no tanto, ¿sí? Pero también los del grupo placebo, nada más de sentirse tratados, mejoraron 5 puntos, ¿no? Que esto sucede mucho en cuestiones de este tipo de, de cuestiones urológicas, ¿no? Pero matemáticamente va a ser estadísticamente significativo, ¿de acuerdo? Y luego normalmente la otra cosa que nos ponen tiene que ver con algunas cuestiones, pudieran tener de efectos secundarios, está por ejemplo aquí de este cuestionario, aunque no era lo principal, hay preguntas específicas que valoran el vaciamiento, ¿sí? Donde más impactó la medicina. Ellos aparte tenían como un objetivo secundario mejorar la calidad de vida.